Para nosotros en el Centro de Fe y Culturas, quizás esto parezca como un mapa conceptual muy complicado, pero es muy sencillo. Para nosotros en el Centro de Fe y Culturas, en todos los diferentes frentes que trabajamos y órdenes de nuestra actividad, la unidad y la relación cosmoteándrica, como ilustra el dibujo, es central. Nosotros estamos muy enfocados en todas las diferentes actividades que hacemos, en esa plurirrelación, en la relación del hombre consigo mismo, del hombre con los demás hombres, en su relación con los demás, en las relaciones con el cosmos, la creación entera, la casa común que nos habita, y con la fuerza original, co-creadora, que también lo denominamos muchas veces el impulso creativo de Dios en el universo. En unidad, como dice allí, en dinámica, en reciprocidad, de una manera holística y unitiva. Entonces, todas estas conversaciones tienen un sentido pues, muy apropiado para la actividad que nosotros estamos haciendo y es muy atravesado por tres palabras que ahí están en el centro de toda esta conversación, que son el relacionamiento. Todo es relación, tenemos que volver a aprender los humanos a vivir la relación y todo está atravesado por la base que sustenta todo, que es el amor. Y esa plurirrelación vivida desde el amor y asumiendo la responsabilidad por la plurirrelación es una forma quizás un poco, no atrevida, no, pero sí, para allá vamos, de entender lo que es la espiritualidad. Es vivir esa relación y esa comunión de esos tres polos o cuatro polos de la plurirrelación. Y la otra corta introducción que quería hacer, y ya les doy la palabra a ellos, es leer un pequeño texto, que tiene que ver pues con algo que ya quedó anunciado al presentarlos a ellos. Nosotros en el Centro de Fe y Cultura estamos muy comprometidos y creo que lo que estamos oyendo esta noche, vamos a oír esta noche es precisamente en esto, con vivir y experimentar de primera mano la ley de origen, como lo llaman los arhuacos. Entonces simplemente voy a leer, la ley de origen es el orden establecido en la naturaleza, vigente e invariable para todos los tiempos y con el cumplimiento, o sea, con su cumplimiento, contribuimos al orden y el equilibrio de la vida, de la madre tierra y la permanencia del saber y el conocimiento. Es la ley natural establecida por nuestros padres y madres creadores de todo, para que los arhuacos la cumplieran y los hermanos menores la respetaran. De este modo, la tarea de cuidar el mundo a través del pagamento es una ley para todos los arhuacos. La ley de origen es la ley del equilibrio y permanencia. Allí se encuentran relacionadas íntegramente las partes con el todo de las cosas y a cada pueblo y gentes del mundo se les dejó una ley, una lengua, un pensamiento, una manera de ser que debe ser cumplida para mantener el equilibrio. Y termino simplemente anotando o invitando que en cumplimiento de esa ley es que estamos aquí reunidos. Mil gracias de nuevo. ¿Quieres empezar tú? Ok. Oscar. Bueno, yo voy a hacer una presentación, yo me voy a bajar por aquí. Yo no sé si me escuchan todos para usar el micrófono o necesito el micrófono. Mejor, listo. Está muy bien, sí. Vamos a hacerlo entonces así. Bueno, yo voy a... Yo creo que es perfecta, pues, creo que la introducción, ¿cierto? Espero como poder transmitir, ¿cierto? Como un poco un mensaje a raíz de la invitación, ¿cierto? Como y de la pregunta que me hace. Yo empiezo por aquí como con esta imagen. Esta es una imagen, una fotografía tomada desde San Pedro, una fotografía del Valle de Aburrá. Y pues bueno, esto es una absoluta maravilla, ¿cierto? O sea, este es un poco como el hoy. Esta foto tiene más o menos año y medio. Y es una foto tomada en una mañana, apenas está como arrancando el día, ¿cierto? Y hay como
bueno, a mí me parece muy bonito. Pero un poco el asunto es el siguiente, es que eso que uno ve ahí, ¿cierto? Ese espectáculo que uno ve ahí, que lo puede ver casi que todos los días, y todos los días hay alguien que arregla como el paisaje, el cielo, de una manera diferente. Eso es el resultado de un proceso larguísimo. O sea, esto es una cosa relativamente nueva. Vamos con ¿me ayudas con la siguiente? Y hay una idea que me parece pues formidable en Laudato Si, que es sobre nuestra casa común. Dice que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y también es como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. O sea, realmente la casa común es como la mamá, pero dice que también es como la hermana, ¿cierto? Y eso hay mucha fuerza y vamos a ver un poco más adelante. Dice que nuestra madre tierra nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas, que esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable, del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios, dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire, en los seres vivientes. Por eso entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra, que nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire, que es el que nos da aliento, y su agua, que es la que nos vivifica y restaura. Un poco es el arranconazo. Pues vamos con la siguiente. Ahí estamos, digamos, parados. Pero que somos el resultado de un proceso que es largo y que nosotros somos unos recién llegados a esta historia. La siguiente. Voy a poner esta espiral, es una espiral famosa, es una espiral que hizo el Instituto Smithsoniano, o sea, mostrando lo siguiente, o sea, mostrando que esto que es por lo menos la última historia, la que estamos viviendo, empieza en un punto central, ¿cierto? En una suerte como de agujero negro, y empieza hace más o menos 15.000 millones de años, que somos el producto de una explosión. O sea, y ahí hay tal vez una idea pues que a mi juicio es central también, y es que somos el producto de una explosión. Pero hay un orden asociado a todo, y lo que hace en las explosiones todo sale como para todas partes, pero el orden actual da cuenta de que esa explosión realmente estaba regida por un orden también, ¿cierto? Y después de esa gran explosión hay una historia larga, una historia que dura un poco más de 10.000 millones de años, hasta que aparece eso que conocemos como el sistema solar. Voy a dar unos saltos pues largos, como la historia es más larga, pero voy a dar unos saltos largos en la historia. Y cuando aparece ese sistema solar nuestro, que es uno de millones de sistemas solares, ahí aparece la Tierra actual, hace más o menos 4.600 millones de años. Pero esa Tierra actual era una suerte como de bola caliente, una especie de esfera absolutamente incandescente, con todo, absolutamente todo, en estado fluido y temperaturas superiores a los 7.000 grados centígrados, un poco distinta a la Tierra actual. No había atmósfera, no había montañas, nada de lo que vemos hoy. Y después de que la Tierra empieza a enfriarse, empieza esa historia del enfriamiento, es una historia del surgimiento de la atmósfera, del surgimiento de los mares que aparecen más o menos unos 1.500 millones de años después del surgimiento de la Tierra, el levantamiento de las primeras cordilleras hace aproximadamente 1.200 millones de años desde el presente, o sea, un poco más de 3.000 millones de años desde la formación del sistema solar. Y en toda esa historia, si cogiéramos esto y lo convirtiéramos en un año, esos 15.000 millones de años, los seres humanos llegamos en el último segundo del 31 de diciembre del año y hemos hecho hasta para vender en ese último segundo. Y ahí pues es un poco donde nos vamos a poner a conversar con alguna precisión. Entonces acabamos de llegar aquí y quiero también notar lo siguiente. Para poder hablar como de eras o de cambios geológicos, de cambios en la historia de la Tierra, tienen que transcurrir muchos millones de años. Nosotros en un poco más de 400.000 años, que es
supremamente poco, hemos creado un cambio tan absolutamente grande en la Tierra y por fuera de la Tierra, que hoy se habla de un nuevo periodo que se llama el Antropoceno. O sea, un poco para imaginarse pues como el tamaño de lo que hemos hecho. La siguiente. Bueno, entonces sí, venimos de ahí, venimos de una explosión. La siguiente. Y esto es un poco lo que se considera, lo que se cree que pudo haber sido esa tierra primitiva después de que empezó a formarse como la primera corteza. Era permanentemente bombardeada por meteoritos, una tierra que no tenía atmósfera, una tierra en la que las temperaturas, la falta de oxígeno, ¿cierto?, no permitía la vida aerobia como la conocemos. La siguiente. Y después de ese enfriamiento aparece esa primera capita que llamamos la corteza. Para formarse una idea, la Tierra tiene 6.500 kilómetros de radio, una esfera con 6.500 kilómetros, y la capa sólida, lo que llamamos la corteza, es de 20 kilómetros. O sea, es más o menos de este orden, como si tuviéramos un edificio de 399 pisos y el último piso es sólido, lo otro es fluido, o sea, es el manto y el núcleo terrestre. Entonces esa capita, que es como una olla de leche y la natica, esa, la corteza, es muy frágil realmente donde estamos parados. Pero no solamente es una corteza muy delgada, sino que además es una corteza que se rompe. Eso que vemos allá aparece el primer continente, que se llamaba la Pangea. Ese continente se abre en dos, en Eurasia, la Eurasia, y ese se abre en dos nuevamente hasta tener esa configuración actual de varios continentes. El ejercicio que uno puede hacer, que es muy bonito, es coger un mapa mundi, recortar los continentes y volver a ensamblar y ver que estas piezas casan perfectamente unas con otras. Bueno, eso somos una especie como de rompecabezas que hay que mantener armado. La siguiente. Bueno, y en esa historia larguísima, 1.000 millones de años después de que surge la Tierra, aparece esto que no es menor. Mire, esto es lo siguiente, es la fotosíntesis. Fotosíntesis significa ser capaz de sintetizar la luz del sol y convertirla en energía, pero no solamente en energía, sino en materia. Entonces, es coger CO2, que está abundante, o sea, lo que para nosotros hoy es un problema, o sea, dióxido de carbono como un contaminante. Dióxido de carbono más agua produce carbohidratos, o sea, produce cortezas de árboles, produce hojas, produce naranjas, produce limones, produce aguacates, etc. Raíces, más oxígeno. Pues, bueno, primero fue el agua, después fueron los carbohidratos y después fue el oxígeno. Primero estuvo el agua, después estuvo el oxígeno. Y ese fue el surgimiento de un proceso que fue permitiendo que la atmósfera, que estaba enriquecida en CO2, empezara a limpiar de CO2 y se enriqueciera en oxígeno. Cuando nosotros respiramos aire, o sea, lo que llamamos el aire es 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. O sea, casi todo lo que respiramos es nitrógeno, una cosa que no nos sirve a nosotros, le sirve a las plantas, a los vegetales, pero no a nosotros. A nosotros nos sirve el oxígeno que hay ahí, una quinta parte de lo que respiramos. Vamos con la siguiente. Si los seres vivos, los únicos que son capaces de hacer eso son los vegetales, por eso se llaman como los autótrofos, los únicos que son capaces de producir su propio alimento. En la cadena trófica o en la cadena de los seres vivos son los que están en la cúspide de la creación, porque lo único que necesitan es el sol, que haya sol. Necesitan sol, necesitan aire y ya está. Si nosotros tuviéramos hambre y lo único que tuviéramos que hacer fuera abrir como las manos y asolearnos un poco, tendríamos un mundo claramente distinto. El ODS 1, que es hambre cero, estaría resuelto, por lo menos. Vamos con la siguiente. Esto es, claramente, es un espectáculo, ¿cierto? John Muir escribe textos bellísimos hablando de por qué la vida es una suerte de milagro, o sea, es un milagro, y desde el punto de vista de las probabilidades matemáticas, decir que hay vida es casi que una imposibilidad matemática, pero no es cero. Y ese C10 a la menos 29 es suficiente para que la vida exista y para que existan este tipo de cosas y que nosotros las podamos ver. La siguiente, voy a ir rápido aquí. Bueno,
Dice, ningún ser vivo en la tierra, ¿cierto? En ninguna parte puede sentirse ajeno a lo que sucede en ninguna otra parte. O sea, estamos profundamente conectados todos con todos, pero no solamente todos con todos, sino todos con todo y todo con todos. Y vamos a verlo en un video que hay más adelante también. Dale, párate por aquí, dale con la manito y prendete esto. Esto es tal vez lo más... Dale, no está funcionando, ahí abajito. Sí. Este es un video, bueno, toda demostración falla. Dale al anterior un segundito, yo lo explico así con la imagen. Está bien ahí. Mire, esta es una recreación que hace la NASA que básicamente dice lo siguiente, una falla pues que no esté funcionando, pero básicamente dice lo siguiente. De toda el agua que hay en la Tierra, el agua líquida, o sea, el agua líquida es el 30% del total, el 70% es agua que está congelada. Y de ese 30%, el 99% es agua salada, agua que está en los océanos. Ese 1% de esa agua que está líquida es agua dulce. Pero de ese 1% que es agua dulce, el 99% es agua subterránea. Solo el 0.3% del 1% es agua dulce líquida superficial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el río Nilo, el Amazonas, el Magdalena, por más grandes que nos parezcan los ríos más grandes, son goticas de agua en la tierra, que son también una especie de gran milagro. Pero todos los ríos van al mar. Todos sin excepción, todos terminan llegando al mar, el que uno coja. El río Aburrá, entonces cae al Porce, el Porce al Nechí, el Nechí cae al Cauca, el Cauca al Magdalena, el Magdalena para el mar. O sea, todos se terminan salinizando, en términos humanos se terminan contaminando con sales. Pero resulta que ahí está el sol, cogiendo el agua salada de los mares, de los océanos, evaporándola, levantándola a la atmósfera, o sea, bombeándola a 500 metros, 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, 4000 metros, hasta la altura máxima de nubes. Pero no solamente la bombea y la sube, o sea, si tuviéramos que invertir en una bomba, en un bombeo, para subir el agua a 5000 metros, estaríamos tostados. Pero no solamente sube el agua y la bombea, sino que la desaliniza, le quita las sales. Pero no solo le quita las sales, sino que le quita absolutamente todo. El agua que hay en las nubes, que es agua evaporada fundamentalmente en el mar, es agua totalmente pura, totalmente pura. Pero el sol no se queda contento con salinizar, depurar el agua absolutamente y llevarla a las nubes, sino que el sol es el responsable fundamentalmente del movimiento de las masas de aire. Entonces es capaz de coger las nubes y ponerlas en movimiento, porque si la evaporación del mar se produjera otra vez en forma de lluvia sobre el mar, caería solamente la lluvia en el mar y no caería lluvia en los continentes. Entonces mueve las nubes, las desplaza y las distribuye por toda la tierra y produce lluvia en todos los lugares de la tierra. No hay un solo lugar de la tierra donde no caiga lluvia, ni uno solo, ni aún en el desierto del Sahara. Cae poquita, cae un aguacerito cada 10 años. Suficiente, pero siempre hay lluvia en todas partes. Y cuando ocurre eso, significa que mantiene la tierra regada. Si tuviéramos que hacer esa labor de regar el Amazonas a punta de manguera, sería imposible. O sea, ese trabajo lo hace la naturaleza permanentemente. Pero además mantiene surtidos los ríos de agua dulce, los lagos de agua dulce. Toda la energía, bueno, buena parte, la mayor parte de la energía que nosotros usamos es energía solar, casi toda realmente. La energía fósil, el petróleo, fueron bosques que quedaron enterrados, pero ya vimos que los bosques son vegetales que capturaron energía del sol, o sea que los bosques que se vuelven petróleo, que se vuelven carbón, en algún momento fueron sol, que se volvieron petróleo, que se volvieron gas, que se volvieron carbón. Pero la energía nuestra en Antioquia, que es fundamentalmente hidroenergía, es el sol el responsable de mantener esto en movimiento. Es el agua la que nos permite conectarnos. A uno le puede caer un aguacero, o sea, los aguaceros de esta época del año vienen de los mares del sur. O
O sea, probablemente fueron aguas evaporadas en la Patagonia Argentina y las masas de aire las movilizan y bueno, nos cae un aguacero de mar argentino. O sea, todos conocemos el mar de alguna manera, nadie puede decir que no conoce el mar. La siguiente. Bueno. Y un poco, dale clic, ojalá que esta sí funcione. Ahí va. Entonces, esa espiral, nosotros somos los recién llegados, etcétera. Esto es empezando hace 1 millón de años. Vamos a poner la población a crecer, ahí va rodando. Empieza a crecer la población, la línea roja significa la población total, la azul significa la población urbana. No había población urbana hace 100.000 años, 20.000 años. Sigue creciendo y parecía ser que habíamos alcanzado ya como una cúspide, pero no era cierto. O sea, estábamos apenas empezando a crecer y nos empezamos a levantar y la línea azul nos muestra el surgimiento como de las primeras ciudades y vamos a terminar de rodarlo para que veamos el resultado final. Esto es hace 1000 años, hace 100 años antes del presente, esto es hace 10 años y vamos a llegar hasta hoy. Y esto es el hoy. Empezamos un poco a achatarnos, pero los números dicen que somos 7.500 millones de personas. La siguiente. Bueno, esta es un poco una realidad desde la biología, de las ciencias biológicas. Ninguna población puede crecer indefinidamente. Las poblaciones tienen un control que está asociado a los recursos. Los recursos significan cosas como comida, como agua. O sea, se convierte en una suerte de factor limitante. Pero hoy el discurso es un poco, tiene una adición y es la siguiente: no solamente la disponibilidad de recursos produce un factor limitante al crecimiento, sino que también es una cosa que llamamos las externalidades o las externalidades negativas tipo contaminación. La calidad del aire impone un límite, la calidad del agua impone un límite, la calidad de los ecosistemas en general nos impone un límite. O sea, esto es un poco como la cantidad y esto es un poco como la salud y la calidad de los ecosistemas. La siguiente. La pregunta es si existe un límite o no existe un límite. Y demos la siguiente. Y aquí sobre esta imagen yo siempre quiero hacer como, hay una reflexión que me parece muy interesante. Y es la siguiente. Bueno, esto es para los que no han visto, esto es una piscina. Y digamos, ahí nadie está nadando, pues. Es un poco, no se puede nadar ahí. Algunos dicen, pero hay gente riéndose. Bueno, hay risas nerviosas, podría decir uno también, ¿cierto? Y algunos dicen, no, pero es que aquí hay un huequito, o sea, todavía cabe gente. Y la reflexión es, mire, no se trata de caber, se trata de vivir bien, manteniendo libertades y funcionalidades. Miren la siguiente pregunta: si a una persona que está aquí en el centro, si es que esto tiene un centro, le cayó mal algo que comió y tiene que salir de manera urgente de ahí, o sea, le dio una escaramuza en el intestino delgado y tiene que salir a una velocidad, no puede salir a esa velocidad. Pero entonces el punto es el siguiente: esa persona tiene un problema, pero los que están alrededor también tienen un problema. O sea, el problema de uno es el problema de todos. Vamos con la siguiente. Y por eso pensar en nuestro presente y nuestro futuro no es un asunto solamente de números, no es un asunto técnico. Aquí lo que hay es un acto ético de responsabilidad humana y territorial con los seres, con nosotros mismos y con los que habrán de venir. A la pregunta de cuando decidimos hace 70 años, por ejemplo, que enderezábamos el río Medellín, algunos decidieron por los que no habían nacido en ese momento todavía. Cada decisión tiene consecuencias, por eso cada decisión es un acto de responsabilidad ética y exige como ese mismo rigor, ¿cierto? Esa conciencia. La siguiente. Bueno, vamos con dale ahí para adelante, simplemente como decir pues que hay muchas definiciones de eso que llamamos desarrollo sostenible, pero que hay una que sin lugar a dudas es muy, muy interesante, o sea, todas son muy interesantes, pues sin duda, pero cuando se plantea la discusión desde la ecología política, que es lo que hoy también se conoce un poco como la economía ambiental o la economía ecológica,
que parte de la reflexión de que economía y ecología son un poco la misma cosa, que las dos tienen que ir de la mano, porque comparten la misma base. Es que hablar de la casa común es hablar de economía y hablar de ecología, porque la raíz eco viene de oikos, que significa casa. Economía significa la administración eficiente de la casa y ecología significa el estudio de la casa. Se requiere la ecología para poder hacer una buena economía. Las dos van íntimamente ligadas. Entonces, si yo no conozco lo que administro, no lo puedo administrar bien. Y ese es un poco el postulado pues, de Martínez Alier, que es un poco el postulado que hay en Laudato Si, pues sin lugar a dudas, de principio a fin. Vamos con la siguiente. Bueno, y esto es la necesidad de hacer acuerdos y alianzas. En San Francisco de Asís se advierte que son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Este es el esquema que hoy tenemos circulando por todas partes que llamamos desarrollo sostenible, o sea, que es lo que llamamos equidad social, que llamamos crecimiento económico y que llamamos conservación de la naturaleza. Esa triada está ahí, pues con mucha claridad. La siguiente. Y son estos tres, dale la siguiente, clic, 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 ya, y vamos para la siguiente. Bueno, y esto es Laudato Si. Voy a saltar pues como rápidamente aquí, pero es simplemente decir en el numeral 13 del Laudato Si, dice que es mi llamado, dice el desafío urgente de proteger nuestra casa común. Están planteados los retos medioambientales que tenemos como humanidad, pero el llamado tal vez más interesante es el llamado a establecer acuerdos comunes, porque es un poco como el reconocimiento de que la única manera de sacar adelante los desafíos que tenemos es estableciendo acuerdos, es entendiéndonos como parte de la misma cosa, o dicho de otra manera, entendiéndonos como habitantes de la misma casa. La siguiente. Este es un esquema, que es un esquema, digamos, moderno, que recoge todos los problemas que hemos desarrollado en ese último segundo de habitar esta tierra, este universo. Contaminación química, cambio climático, acidificación del océano, agujero en la capa de ozono, ciclos biogeoquímicos alterados, consumo de agua dulce por encima de los niveles posibles, cambios en los usos del suelo, lo que llamamos en general cambio ambiental global, pérdida de biodiversidad. Cada día se pierden 3 especies vivas. Es una vergüenza realmente. Emisión de aerosoles a la atmósfera, etc. Todos estos son los problemas que hemos generado en ese último segundo. Pero además las respuestas que hemos tenido son de este estilo. Si su reclamo es por la contaminación del agua, marque 1. Si es por el exterminio de especies, marque 2. Si es por la tala del bosque nativo, marque 3. Un poco, ¿será que esa es la manera de atender el tipo de desafíos que tenemos asociados a los problemas que hemos generado? Bueno, vamos con la siguiente. Y este tal vez es el acuerdo más... Esto realmente es un acuerdo de humanidad. Tal vez es el primer acuerdo de humanidad que tiene en cuenta la totalidad de los seres del planeta, ¿cierto? Y en este acuerdo, que es el que llamamos el acuerdo de los ODS o el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay uno que yo quiero como resaltar y poner ahí como con mucha fuerza. Es el primerito, que es el que se conoce como hambre cero, el número 1, hambre cero. Hay uno que es digamos, la base de la dignidad, pues, de las cosas más esenciales, ¿cierto? Y hay un acuerdo final, que es el número 17, que se llama el acuerdo para las alianzas para lograr los objetivos. O sea, es el reconocimiento de tener que unirnos para poder lograr lo que nos hemos propuesto como humanidad. La siguiente. Bueno, y la siguiente. Bueno, esto es una pequeña muestra, pues, simplemente de esa preciosidad, de ese espectáculo de mundo que tenemos. Dale a la siguiente, ahí rápidamente. Más maravillas. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Los paisajes, ya, todos estos son paisajes nuestros, pues ya de lugares muy cercanos como a todos nosotros.
La siguiente. Sí, la siguiente. Y nos adentramos un poco en este territorio más cercano, que es como Colombia, el Valle de Aburrá. Y demos una ojeada rápida. Dale, por favor, un clic. Sí, ojalá que este sí nos funcione. Sí, ahí está moviéndose. Esta es la población de Colombia, que se parece mucho a la población del mundo, somos 50 millones al 2020. Ahora lo que vamos a hacer es que quitamos Colombia y pusimos Antioquia. La roja ahora es Antioquia. Ahora vamos a quitar la roja y vamos a activar el área metropolitana, que es por los que vimos en el Valle de Aburrá. Y quiero que observen estas que hay por aquí abajo, que son como muy chiquiticas, como parecen como invisibles, etcétera, pero que están enmascaradas por estas grandes. Ahora aprendimos en Medellín, ahora vamos a quitar, ahí quitamos Medellín y vamos a aprender el siguiente que es Bello. Este es Bello. Y ahora voy a quitar Bello de ahí y va a aparecer Itagüí. Ahí está Itagüí. Y así sucesivamente, ¿cierto? O sea, lo que podemos ver es que hay un crecimiento, y esto es muy interesante de verlo. Ahora, miren, aquí vamos a ver una cosa interesantísima. Este es el Envigado. Creciendo, y ahora vamos a quitar Envigado, y miren lo que pasa, Sabaneta surge aquí en este año, que era un corregimiento de Envigado, y empieza a crecer y va vertiginosamente. O sea, no se puede crecer así. Le pasa a los seres la siguiente. Es como el hombre increíble, ¿cierto? Que el de la película Hulk, que crece, le da rabia y crece. O sea, eso es una contradicción. Dar rabia significa disminuirse, pero en el caso de la película, le da rabia, crece, pero la ropa no le crece. Entonces queda en la calle. O sea, no es bueno crecer a esas velocidades, hay que crecer equilibradamente. Bueno, pero además, miren, así como hay una regularidad en la forma del crecimiento urbano, miren lo que ha pasado con el crecimiento de las zonas rurales. Las zonas rurales han sido increíblemente descuidadas, se han deprimido y cada vez se deprimen más, pero claramente se ve que no ha habido una política de atención a los habitantes rurales. La siguiente. Y a esta idea yo no voy a detenerme aquí, pero voy a decir simplemente tres cosas sobre esto. Que para poder seguir adelante, el desafío tal vez más interesante es el siguiente. Tenemos que mantener con salud y con resiliencia los ecosistemas de los cuales dependemos. ¿Eso qué significa? Concreto, el agua que consumimos en el Valle de Aburrá, desde Caldas hasta Barbosa, es agua que no está en el Valle de Aburrá. Es agua que viene de afuera del Valle de Aburrá. Viene del páramo de Santa Inés o páramo de Belmira, viene del río Buey, viene del río Piedras, viene del río Pantanillo, viene de la quebrada Las Palmas, viene de aguas que están muy lejos de aquí y cada vez más lejos, y cada vez hay que ir más lejos por el agua que necesitamos para consumir aquí. La única manera de poder seguir aquí adelante es manteniendo esa agua, pero eso significa mantener los ecosistemas de donde sale esa agua. Necesitamos conservar Santa Inés, conservar Buey, conservar Piedras. Pero también necesitamos garantizar que esos recursos estén en la abundancia que necesitamos. Que no es solamente que los ecosistemas estén saludables y sean resilientes, sino que tengan lo que necesitamos, porque si no, simplemente lo que nos ocurre es que cada vez tenemos que ir más y más y más lejos. ¿Y hasta dónde podemos ir? Hasta donde nos encontramos con el que viene de lejos también buscando el agua. El que viene de lejos buscando otros recursos. Bueno. Y tal vez la variable tercera, que es la que tiene que ver con nosotros como sociedad, que dice, esto es una variable limitada, pero los seres humanos hemos creído que las habilidades que tenemos desde la inteligencia, la tecnología, la infraestructura, son ilimitadas. Y ahí tal vez radica como parte del problema. ¿Tengo algún minutico más o...? Estoy. Perfecto, dale la siguiente. No todo lo que se puede se debe. Un poco un postulado ético, ¿cierto? Que hay que poner en los ejercicios de planeación. Vamos a la siguiente, por favor. Y dale a la siguiente, que quiero llegar a esto. Porque el asunto es que pasan cosas. Cuando seguimos haciendo y haciendo y haciendo lo que no debemos hacer, pasan cosas. Mire, esto que hay aquí es el Valle de Aburrá. Todo lo que aparece en colores son las zonas de recarga de acuíferos. ¿Qué significa eso?
Ahorita decíamos que el 99% del agua dulce líquida disponible en la Tierra es agua subterránea, es agua que no vemos. Entonces dependemos del agua subterránea. Pero resulta que eso es una suerte como de tanque, que se va surtiendo con la lluvia que cae. Pero hemos impermeabilizado las zonas de recarga, o sea, las zonas por donde el agua se infiltra cuando cae la lluvia, esas aguas ya no se pueden infiltrar más, sino que escurren. Entonces eso tiene consecuencias. Una primera, muy evidente, es que cada vez somos más inundables. Somos más inundables porque el agua que debía irse para un tanque ahora no se va al tanque, sino que va por la superficie. Primer efecto. Un segundo efecto es que el tanque se va quedando vacío, porque es un tanque al que le sacamos agua, pero no le echamos agua. Entonces los que dependen de esa agua, hay un momento en que se van a quedar sin agua. Y un tercer efecto es que todo está conectado. Entonces, si el nivel freático del agua subterránea baja, las quebradas que hay sobre este valle de Aburrá, que están conectadas al agua subterránea, bajan con ese nivel freático y desaparecen. Y eso es grave. Es decir, pasan cosas con nuestras decisiones, con nuestras buenas y nuestras malas decisiones. La siguiente. Dale a la siguiente. Esto es, mire, la manera como crece el urbanismo en Medellín, la mancha urbana. Este es el año 2005. Teníamos un POT para evitar que siguiera creciendo esto y el efecto fue que crecimos más. Fue completamente contrario. Esto que hay aquí es bosque. El año de un POT. Empezamos a caer en bosque. Estos son los pastizales, perdemos los pastizales. Estos son los arbustos, estos son los humedales. No hay nada que suba. Es perder, perder. Detrás de eso hay consecuencias. La siguiente. Y voy a terminar con esta. Mire, esto es un poema de Porfirio Barba Jacob que se llama Soberbia, que bueno, a mí me parece precioso y recoge un poco lo que yo creo que hay atrás. Dice: le pedí un sublime canto que endulzara mi rudo, monótono y áspero vivir. Él me dio una alondra de rima encantada, yo quería 1000. Le pedí un ejemplo del ritmo seguro con que yo pudiera gobernar mi afán. Me dio un arroyuelo, murmullo nocturno, yo quería un mar. Le pedí una hoguera de ardor nunca extinto para que a mis sueños prestase calor. Me dio una luciérnaga de menguado brillo, yo quería un sol. O sea, un poco tal vez el reto fundamental a resolver es la codicia. Somos increíblemente codiciosos. Producimos basura a unos ritmos extremadamente tenebrosos, insostenibles. Cada día en este Valle de Aburrá se producen 3.500 toneladas de basura. Cada día. Cada día en este Valle de Aburrá se producen cerca de 1.200 toneladas de aguas residuales que van al río Medellín, que van al Porce, que necesitan ser tratadas, que valen un montón de dinero, pero además que no nos van a permitir nunca ver ese río que quisiéramos volver a ver, y así sucesivamente. Entonces, bueno, ahí está mi tiempo, Mauricio. Muchísimas gracias. Listo, allá para allá. ¿Y de aquí pasamos? ¿Cómo funciona este? ¿Para pasar? Sí, listo. Perfecto. Pero no me funciona, ahora hay que apuntar al computador. Sí. Cuando sube, baja, pasa, y para volver hacia arriba, baja hacia abajo. Listo. Vamos a ver cómo nos va con esta tecnología. Yo venía, bueno, han pasado hoy, además de Halloween, y una cantidad de corroboraciones de la ley de Murphy. Pero aquí estamos. Y además siento que muy conectados, porque yo dije, bueno, yo la verdad no les voy a hablar de eso que me pidieron.
¿sí? Sin embargo, vamos a cumplir la promesa, como decía. Ya no se devuelve, ¿me sigue? Algo anda mal. Ya, listo, esta es. ¿Con cuál? Con esto también, te devuelves. Perfecto, listo. Entonces la puse de primera para cumplir esa promesa que decía Mauricio. Y empezamos con esos retos, conectando con lo que decía Óscar ahorita. Definitivamente, como sociedad, somos totalmente inequitativos. Colombia pues tiene récords a todo nivel, en distribución de riqueza, en ingresos, en la distribución de la tierra. Bueno, somos de los países que vamos punteando a nivel mundial. Tenemos otro gran reto y es descontaminar nuestros ambientes. Y hablo de nuestros ambientes porque desde el enfoque que queremos darle a esta charlita de hoy, está precisamente que nuestro primer ambiente es este cuerpo que habitamos, y además tenemos un ambiente en el cual nos desenvolvemos y es un ambiente emocional. Nosotros somos seres emocionales y está, bueno, como también tengo mis encarretes por ahí con el tema de las medicinas alternativas y eso, pero todos los bioenergéticos, la gente que tiene y otros enfoques de medicinas alternativas, no solamente, digamos, modernas, sino también ancestrales, tratan es la familia, la comunidad donde está esa persona que está enfermando, porque somos un reflejo de otras cosas que están pasando. La causa, digamos, más importante de las enfermedades del corazón es la tristeza. Y eso está ya comprobado, digamos, por investigaciones. Entonces, y seguimos buscando en el tabaco, en el alcohol, ¿cierto? Pero somos una sociedad que genera gran tristeza, gran frustración. La gente se retira del trabajo y se sienten inútiles, ya sus relaciones familiares de pronto empobrecidas. Entonces, son ese tipo de situaciones que nos van llevando a una contaminación a nivel emocional. Y obviamente tenemos que descontaminar. Estamos consumiendo cantidad de tóxicos en nuestra alimentación, una agricultura totalmente intoxicada, pero también estamos viviendo en un ambiente totalmente lleno de ondas electromagnéticas que no sabemos las consecuencias. Ya hay enfermedades tipificadas por el uso del celular en Europa. Ya hay reglamentaciones en países europeos para el uso del Wi-Fi. O sea, hay normas, porque es que... Y hay gente, he conocido personalmente, pero también está tipificado, personas que no soportan estar en sitios donde está la señal de celular o donde está el Wi-Fi, se enferman. Entonces, aparentemente todos tenemos algún nivel de sensibilidad, lo que pasa es que somos más resistentes. Entonces, estamos en este momento en un medio totalmente contaminado, ¿cierto? Obviamente, otro gran reto es redefinir ese desarrollo, y lo pongo así porque en portugués es muy bonito, porque es algo así como desenvolver, ¿sí? ¿Y qué hay que desenvolver? A nosotros, o sea, ¿qué somos? Si sacamos, si abrimos este rollo, ¿qué es lo que queda ahí? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? ¿Cuál es esa ley natural que hablaban ahora, que nos exponía Mauricio? O sea, hay un orden, hay una ley. ¿Sí? Nosotros, digamos, desde esta visión occidental somos un poco rebeldes frente a
a aceptar eso y creemos que podemos crear y hacer todo a nuestro capricho, ¿cierto? Y es un poco esa soberbia también de la ciencia. Y lo que mencionaba ahorita Oscar es esas externalidades, o sea, realmente muchas de nuestras actividades no estamos midiendo sus impactos a mediano y largo plazo, a duras penas en lo inmediato. Y ahí incluso nos quedamos cortos. Entonces es esa responsabilidad también con esos seres del futuro. Y quería plantearles esto de entrada porque no les voy a hablar de esto, pero ya cumplimos la promesa. Ahora sí, a donde yo siento, desde nuestra experiencia de Reconectando, que ahorita les compartimos un poco, que nos hemos perdido es precisamente porque hemos perdido esa condición natural. Y ahí no hay fórmulas, ahí es un asunto, digamos, hay orientaciones, ¿sí? Pero tampoco podemos caer en la tentación de decir es esto, es aquello, es lo de más allá. Lo que sí es que nos hemos alejado, ya lo mostraba Oscar también en sus gráficas, de una condición natural de estar muy en contacto con la naturaleza, a cada vez estar más la población mundial en las ciudades y con muy poco contacto con la naturaleza, o mínimo. Todavía para mucha gente incluso les da temor ya relacionarse, descalzarse y caminar sobre un prado. O sea, nos han desnaturalizado a muchos niveles, no solamente con esa naturaleza que está afuera, sino con esta naturaleza que está adentro. No más a manera de ejemplo, porque hay muchísimos. Nos hemos convertido en una sociedad totalmente aséptica, ¿sí? Nos meten por todos los medios la propaganda de que hay que desinfectar, hay que limpiar, hay que echarnos jabón todos los días, hay que tomar antibióticos. Y así nomás a manera de dato, tenemos más células de microorganismos en nuestro cuerpo. Tenemos 100 billones de células de microorganismos, mientras tenemos solamente 10 billones de células que constituyen nuestro cuerpo. Entonces, en cantidad son 10 veces más y actúan. Ya algunos grupos de investigación en medicina están hablando de otro órgano, porque además tienen unas funciones súper importantes en el metabolismo de cantidad de elementos. Han descubierto que en las ratas la flora o lo que digamos sea flora microbiana afecta su comportamiento, afecta su estado de ánimo. Tiene implicaciones en la segregación de la serotonina, que es la hormona, digamos, que nos tranquiliza, ¿sí? O sea, activa la presencia de microorganismos de esa diversidad, activa el sistema parasimpático, que es el que nos tiene un poco más calmado, y calma el sistema simpático, ¿cierto? Que digamos en este caso entonces tiene efectos sobre el estrés, sobre la arritmia cardíaca, sobre cantidad de situaciones pues, que nos afectan anímicamente. Y así como nos hemos perdido de esa relación con nosotros mismos, en esa misma medida, si no sabemos ni quiénes somos, ni lo que somos, pues mucho menos relacionarnos con un entorno del otro y de un medio ambiente. Entonces algo anda mal, ¿cierto? Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. La principal discapacidad en el año 2020, siguiendo las proyecciones que llevamos, va a ser la ansiedad, el estrés y la depresión. A nivel económico va a implicar el 30% de las pérdidas de las empresas debido a esta problemática. Y el número de cánceres está aumentando en 16 millones, perdón,
la cantidad de nuevos casos de cáncer es de 16 millones cada año, pero ese no es el dato importante, sino que el cáncer hace parte, digamos, de enfermedades que se llaman autoagresivas o autoinmunes. Pero si miramos el concepto, es como si a nivel inconsciente algo en nosotros dijera, esto no tiene sentido así. Este no es el mundo que yo hubiera querido. O sea, nos estamos, como si se desencadenara un mecanismo de aniquilación, por decirlo así, ¿sí? O de desobediencia en ese orden natural. Y si lo miramos ya a nivel de individuos, es que nos hemos creído que somos individuos. No hemos hecho conciencia de que lo que les está pasando a los otros nos afecta. Así nos hayan enseñado de que, no, mijo, usted salga adelante como pueda, no le importe, ¿cierto? Entonces, las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre los otros seres humanos, no. Lo importante soy yo y mi familia. Sin embargo, esto es un asunto totalmente natural. Ustedes lo ven en sus niños cuando se ponen a llorar porque otro niño está llorando, cuando se quedan mirando a un habitante de la calle. No, mijo, venga, no mire para allá, tranquilo. No, es que eso no sé qué. Y uno da unas explicaciones, ¿cierto? Pero es algo totalmente natural. O cuando aquí alguien, o en esos grupos de terapias, alguien empieza a contar una historia y terminamos todos llorando. Es porque el dolor del otro es nuestro propio dolor, ¿cierto? Bueno, y sobre eso hay mucho, pero también es porque le hemos entregado nuestro poder hemos entregado nuestro poder. Y definitivamente yo estoy convencido que esto no lo van a cambiar ni las entidades financieras, ni las empresas, ni los gobiernos. Esos objetivos de desarrollo del milenio maravillosos, pero ¿cuánto llevamos hablando de la disminución del hambre? De que el hambre es que ese cuento no es de ahorita, o sea, y cada vez se incrementa. Entonces también cogemos el concepto de desarrollo sostenible y lo maquillamos y le ponemos una cosita, entonces se nos convierte, lo ecológico se nos convierte en moda. Entonces ya el azúcar morena, que tiene un proceso menor al de la refinada, ya vale más. Y así, póngaselo a todo. Entonces, la harina integral, que tiene menos esfuerzo en términos de que sea molida, ya vale más que la harina blanca. Entonces, se nos vuelve todo un asunto de cliché y de moda. Y los vegetarianos, entonces, comiendo puros vegetales, pero, como dice un amigo, sándwiches de veneno, ¿cierto? Entonces, realmente hasta dónde estamos siendo coherentes con ese cuento de la ecología. Pero hay otro factor muy marcado, y la verdad es que apenas ando yo evidenciándolo con esta experiencia que es reciente de 2 años, que ahorita les cuento un poco lo de Reconectando. Y es la visión masculina que impera en nuestra sociedad. Es una visión masculina que impone, que domina, que en la conquista, digamos, de los territorios, porque vamos a irnos metiendo en el tema, digamos, del conflicto armado en Colombia también, hemos encontrado patrones de comportamiento donde se somete un territorio, pero antes se somete el territorio de la mujer, ¿cierto? Es un asunto que puede ser inconsciente, pero hay un abuso de las mujeres, en ese proceso de conquista y de sometimiento de esos territorios por parte de los grupos armados.
uno se atrevería a decir, si el mundo fuera gobernado por las mujeres, no habrían guerras. Ellas no mandan a sus hijos a una guerra. Mujeres en su feminidad, porque también los hombres tenemos esa parte femenina y también hay mujeres que tienen muy desarrollado lo masculino, ¿cierto? Estamos hablando de lo más que del género, de la esencia, de esa energía de lo femenino. Y ese es el proceso también que nos toca a los hombres. Y es porque las mujeres lo tienen, digamos, por naturaleza, tienen esa conexión con la tierra, tienen eso que para nosotros muchas veces es una debilidad, ¿sí? Esa sensibilidad con los otros, venga que aquí se acomoda, venga que aquí come, venga, eso es lo femenino, es el que acoge, es el que recibe, es el que nutre, el que cuida, y a los hombres nos falta, y tristemente la única emoción que podemos expresar es la rabia, que es bien recibida por nuestra sociedad. Un hombre llorando, uy no, ese man es de poco confiar, ¿cierto? Debe tener algún desequilibrio, quién sabe, tuvo algún problema con su padre en la niñez. Y así muchos otros sentimientos que nombramos como negativos. Sin embargo, esa sensibilidad, esa vulnerabilidad es parte, digamos, de lo que da esa fuerza de lo femenino. O sea, volver a resurgir desde la expresión de ese dolor da un empoderamiento que, mejor dicho, los invito a llorar. Es increíble la experiencia. Lo digo porque he llorado con estos talleres que ya les vamos a contar. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Pues hay una entrada, digamos, ahorita que era un poco evidente desde la exposición de Óscar. Está el conocimiento, está la ciencia, está una cantidad de información que nos está demostrando que esto se comporta como un organismo, que nosotros somos simplemente parte de, y que tenemos allí como un rol, ¿sí? Somos parte de ese tejido de la vida, pero no somos el centro de la vida. Las ballenas no nos necesitan a nosotros, las tortugas. Y uno como biólogo se soñaba era ayudándoles. No, mientras menos las jodamos mejor. ¿Sí? Mientras menos intervengamos, ellas están bien. Lo que pasa es que como estamos haciendo tan mal las cosas, hay que ayudarles, pero no confundir ambas cosas. Pero también desde digamos, de la búsqueda de esas nuevas espiritualidades, porque las religiones tristemente se han ido convirtiendo en cascarones, en discursos vacíos. Estamos generalizando, ¿sí? Pero obviamente hay sacerdotes que aún encarnan eso, pero como religión, pues dejan mucho que, como organización, dejan mucho que desear. Pero hay el surgimiento de unas nuevas espiritualidades también, que son toda esa visión de los pueblos ancestrales, donde todo está relacionado, donde es una red de interdependencia, realmente. Y que desde la visión de Thich Nhat Hanh, que es un monje zen, digamos muy entregado al activismo, dice, cuando le preguntaron, ¿pero qué hay que hacer entonces para cambiar lo que está pasando? Y él dice, sentir en el fondo de nuestro corazón el dolor de la tierra. O sea, es un proceso de sensibilidad, es un proceso de compasión, diría Pacho de Rus. Es la compasión, que es sufrir con el otro. Así nos lo dijo en alguna ocasión en un taller. Pacho, ¿qué es la compasión? Sufrir con el otro. O sea, ser capaz de conectarme con ese dolor y entenderlo. Y entender por qué ese ser tuvo esa respuesta frente a esa situación. Que de pronto uno en esa vivencia hubiera actuado de la misma forma, ¿sí? Entonces no entrar a juzgar, sino entender desde la vivencia del otro, y eso exige abrir el corazón, pero abrir el corazón hace doler,
Y como a los hombres no nos duele nada, ¿cierto? Somos unos duros. Entonces ahí hay cascaritas que ir limpiando y aflorando. Ahí viene entonces, digamos, el abordaje desde algo que se llama la ecología profunda, que su planteamiento central es que somos parte de ese tejido de la vida y por lo tanto estamos en una interdependencia con todo lo que existe. Johanna Macy, que es una de las pioneras, digamos, de este enfoque de la ecología profunda, pero que posteriormente una de sus ramas derivó en lo que llamamos el trabajo que reconecta. ¿Por qué ecología profunda y trabajo que reconecta en Colombia? Porque la tierra ha sufrido las mismas consecuencias, digamos, que hemos sufrido como sociedad en el conflicto. Y uno logra conectarse con ese sentir de la tierra, con ese clamor de la tierra. El reconocimiento de que para muchas víctimas de este conflicto, el sufrimiento viene de esa relación fragmentada, destrozada que tuvieron con la tierra, de dejar sus territorios, de dejar esos mundos de infancia, de una forma abrupta. Muchos de nosotros pues hemos hecho cambios, pero no obligados, no por el miedo. Pero además hay una profunda convicción de que en la reconciliación con la tierra está también nuestra sanación. Y de que nuestro destino como humanos hace parte integral del destino de la tierra. Hasta ahora somos la única especie que se ha negado a florecer, a desenvolver ese rollo del que hablábamos ahorita, a descubrir qué es lo que hay en su interior. Y ahí llegamos entonces a nuestra intervención que se ha llamado Reconectando, laboratorios de verdad y reconciliación en el vientre de la Madre Tierra. Voy a pasar aquí más rapidito porque ya me están haciendo señas del tiempo. No vamos a detenernos pues en los mandatos de la Comisión de la Verdad, simplemente que estamos aportando en estos varios niveles, pero principalmente en promover esa convivencia, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto. Es un enfoque que plantea básicamente una metodología, una forma de abordar un proceso, que lo hacemos durante 5 días, pero pues que se puede adaptar a un ejercicio de 2 horas. Bueno, obviamente no tiene la misma profundidad y que se enriquece de acuerdo a los saberes y a las experiencias de quienes lo propician. Tenemos un primer momento que se llama anclarse en la gratitud, luego es honrar ese dolor por el mundo, honrarlo porque es una de nuestras cualidades humanas y descubrimos a través de la vivencia, porque es un taller básicamente experiencial, no es de teorías, no es de exposiciones, de que tenemos un fondo común en ese dolor y estamos unidos allí. Pero no nos podemos quedar en ese dolor, tenemos que seguir para ver con ojos nuevos y para seguir adelante. Algunas imágenes de algunas de las actividades que hacemos allí. En estos ejercicios prácticos, pues se hace uso del teatro social, se hace uso de rituales, y en este taller se acompaña precisamente esa transición para que se dé esa reconciliación y ese empoderamiento ante el cuidado de la vida. Esa invitación que les hacía ahorita de abrazar nuestra vulnerabilidad, pero asumir nuestras responsabilidades, porque como sociedad, la pregunta que nos hace Pacho mucho hoy es: ¿dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo mientras esta Colombia se volvía trizas?
Todos tenemos algún nivel de responsabilidad, así no hayamos empuñado un fusil, así no hayamos mandado a matar a nadie. Permitimos, por lo menos permitimos, ¿sí? Y simplemente contarles pues que no solamente trabajamos estos temas de ecología profunda allí, que además tiene pues como tres componentes que son las acciones a favor de la vida, la creación de nuevas estructuras, pero también como eje de esa transición hacia esa nueva humanidad, como eje es ese cambio de percepción, ese cambio de conciencia. Entonces, algunas imágenes de las actividades que hacemos allí, donde se ha ido conformando una especie de comunidad, donde lo que nos une es el cuidado de la vida. Ahí para no cansarlos más, y abrimos. Mil gracias, Sergio, mil gracias, Óscar. Conectémonos un poco, pues no vamos a hacer silencio, pero sí conectémonos un poco con el profundo sentido de lo que ha ocurrido aquí esta noche y utilizando un poco la metodología de ustedes con la gratitud y el optimismo y el maravillamiento con la vida y la creación, y ver que el ser humano se está iluminando y está emergiendo dentro de nosotros una nueva visión, y es ese cambio sociocultural, como lo llama Charmer, el campo vital en el cual estamos inmersos. Entonces, mi actitud es de agradecimiento y de optimismo, y les agradezco inmensamente. Oigamos 2 o 3 intervenciones a manera de comentarios o preguntas, bien breves, que queremos aprovechar pues el tiempo también de ustedes y el de los visitantes que nos han acompañado. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Vamos a pasar el micrófono. Mauricio. Gracias. No, para Óscar y para Sergio, pues también mis profundas felicitaciones, me uno al comentario de Mauricio. Pero Óscar, trabajamos en el diplomado en EDAFID, algo que me dejó muy impresionado digamos así, en la plataforma de acuerdos, yo lo diría, de acuerdos para salvar el medio ambiente, para salvar la vida. Y entonces hacía un desarrollo con matemática frente a los residuos, las basuras, como se les llame. Y nosotros estamos, por ejemplo, haciendo los talleres con las comunidades, los talleres subregionales sobre la Comisión de la Verdad, Sergio, y estamos pidiendo de que quien nos aporte, quien nos comparta los alimentos, lleven estos sin envolturas de icopor. Pero bueno, eso es todo un problema. Pero quería que tú sobre todo acá en el Valle de la Aburrá, es que el próximo va a ser el Magdalena Medio, en términos de la pradera y del depósito, digámoslo así, para el Valle de la Aburrá, que tenemos un tiempo muy limitado, que nos dieras unas píldoras sobre eso. Bueno, es que hay lo voy a tratar de poner de esta manera. Digamos, hay cosas que tienen que ver con con unas transformaciones profundas, pues, y esos son asuntos como fundamentales como sociedad, ¿cierto? Pero hay cosas que tienen que ver como con la urgencia también. Y hoy un poco la encrucijada que tienen muchas regiones del mundo, incluida la nuestra, es que nosotros estamos al frente de muchas urgencias. O sea, que si no reaccionamos ya, entramos a puntos de no regreso. Y esto que estoy diciendo, por primera vez en la historia de las organizaciones
multilaterales se habla con toda la franqueza. O sea, recientemente Guterres, que es el nuevo director de Naciones Unidas, dice, mire, a la humanidad le quedan 10 años para reaccionar. Si en los próximos 10 años no somos capaces de darle la vuelta a este cuento, vamos a llegar a puntos de no retorno. Y eso es la humanidad como planeta, en relación a la acidificación de los océanos, etc. Y en el Valle de Aburrá, nosotros estamos a 2 años de no tener a dónde llevar los residuos sólidos que producimos. O sea, en dos años se agota la capacidad del relleno sanitario La Pradera, que es el único relleno que tenemos hoy, funcionando. Ese relleno atiende los 10 municipios del Valle de Aburrá, pero además atiende otros 23 municipios de Antioquia. La Pradera está en el municipio de Dos Matías, pero se accede por Barbosa. Mire, producimos 3.500 toneladas diarias de residuos sólidos y estoy diciendo que en 2 años no hay dónde llevarlas. ¿Eso qué gravedad tiene? Que ya no es un asunto como de, pues entonces lo llevamos a otro relleno. La pregunta es, ¿a cuál? ¿A cuál lo vas a llevar? Lo llevamos a Manizales. Mire, es tan básico como esto. Manizales está muy lejos, pero el problema no es que esté muy lejos. El problema es que el relleno de Manizales tiene 6 años, pero si lleváramos los residuos sólidos solo los del Valle de Aburrá a Manizales, los llenaríamos en 3 meses. No nos los van a recibir. Entonces sigue Pereira. Pereira está un poco más lejos, tiene un relleno un poco más grande, pero el relleno de Pereira está a 2 años de terminar la vida útil. Y atiende todos los municipios de esa región cercana a Pereira, pero también 8 municipios del Valle del Cauca. Tampoco nos los van a recibir. O sea, hay un problema. Ahora, cuando yo era estudiante, cuando empecé a estudiar en la Universidad Nacional, los residuos sólidos de Medellín se disponían en el río Aburrá. O sea, pueden calcular, me pueden calcular la edad. En el puente de Barranquilla, ahí llegaban los carros, las volquetas y tiraban la basura al río Aburrá. Y culturalmente, pero además la cultura era la siguiente, es que Moravia es muy nuevo. Moravia es muy nuevo. Moravia empezó a operar en el año 85. Y Moravia operó en el año 85 hasta el año 93, que empezó Plaza de Ferias, y en el 94 empezó el relleno sanitario Curva de Rodas. Pero todo se llena muy rápido, y antes de Moravia fue Palermo, y antes de Palermo fue el sector del Velódromo, que se nos olvidó a todos. O sea, el barrio del Velódromo, un barrio, nadie piensa que hay un basurero, donde tenemos hoy el estadio, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que, miren, las capacidades son una cosa que se puede ganar, pero que también se pueden perder. Nosotros tuvimos tranvía y lo perdimos, hoy queremos tranvía. Tuvimos movilidad eléctrica, todo nuestro servicio público de transporte era eléctrico, y nos pareció que era un abobazo eléctrico y que era mucho mejor la gasolina. Hoy queremos abandonar la gasolina y volver al eléctrico. Pero fácilmente en 2 años podemos estar volviendo a que los residuos sólidos, que la basura, termina otra vez en el río Aburrá y en las quebradas del Valle de Aburrá. Y bastan 3 días que a uno no le recojan los residuos sólidos para que nos empecemos a mirar feos los unos y los otros, para que todo empiece a oler mal, para que nos empecemos a comportar mal, para que empecemos a salir a oscuras por la noche, a la 1 de la mañana, buscando la calle más oscura, el primer solar, el primer puente, y pidiéndole a los niños que lancen por la ventana del carro la basura. 3 días. Pero estamos a 2 años de eso. Ahora, la gravedad de eso, y termino ahí, es que resulta que para poder tener un nuevo relleno funcionando, eso requiere un nuevo relleno, con los trámites legales, mientras se licencia el nuevo relleno, la ampliación, y mientras se construye esa nueva ampliación y se pone a operar, estamos a 3 años y medio corriendo desde ya, o sea, no alcanzamos. La única manera de lograr que en 2 años no tengamos una contingencia, que uno no entiende por qué un silencio tan horroroso con esto, por qué las entidades que administran esto, o sea, por qué mire,
necesitamos verdaderos sistemas de alertas tempranas, no el sistema de alerta que nos diga tenemos pésima la calidad del aire, salite de ahí que está respirando re mal, ¿no? Alertas tempranas, con años de anticipación, porque esto lo sabemos desde hace un rato largo. Y la única manera de salir de este problema, que es realmente un problema profundo, de sostenibilidad profunda, es que nosotros como sociedad seamos capaces de reducir en un 40% los residuos sólidos que producimos. Es la única manera de extender estos 2 añitos que nos quedan, extenderlos a 4 años. Porque miren el efecto de la cultura. Tiene el mismo efecto la cultura de la reducción de los residuos, dejar de ser tan codiciosos, o sea, en un acto de amor, disminuir consumos. Tiene el mismo efecto la cultura que ampliar la infraestructura del relleno actual al doble. Pero lo que nos cuesta invertir en cultura es una cifra absolutamente insignificante con lo que nos cuesta hacer un relleno que tenga 2 años más de vida útil.